Y abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10. La presencia del Señor está aquí en esta mañana, ¿verdad que sí? Vamos a leer del verso 1 al verso 5 y luego el versículo 11. La parábola del redil o la parábola del buen pastor. Reitero, San Juan capítulo 10, versos del 1 al 5 y luego el versículo 11. Le invito para que me acompañen, vamos a leerlo todos al unísono esta porción de la palabra, para que tengamos verdad bien claro lo que el Señor nos dice a través de su santa palabra. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición por la palabra en esta mañana. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración siempre será para ti, Señor. Qué privilegio es poder formar parte de tu iglesia, pero aún mejor, por tu gracia y misericordia, de ser servidores tuyos dentro de esta preciosa obra que es tu iglesia. Yo te ruego, Señor, por gracia y misericordia tuya, que seas hablando a nuestras vidas a través de la palabra. Suplico, ruego, que sea tu gracia, tu misericordia y tu poder sobre mí. Declaro mi dependencia total y absoluta de ti, para que esta palabra sea de bendición para este pueblo. Padre, por Jesús te lo pido dándote gracias. Amén y amén. Se puede sentar, hermano, tenga la bondad. Vamos a reflexionar bajo el tema evidencias, cualidades y deberes de un buen pastor. Evidencias, cualidades y deberes de un buen pastor. Sabemos por la palabra de Dios que todo don, todo ministerio, todo talento es importante en la iglesia de Cristo. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 verso 22 dice que antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero es indudable que hay ministerios que por sus características y trascendencia en la iglesia del Señor, pues cobran una relevancia e importancia mayor. Y uno de ellos es el ministerio pastoral. La importancia del ministerio pastoral incluso se evidencia cuando Jesús se identificó con este ministerio. Lo hemos escuchado muchas veces. El Señor nunca dijo yo soy el buen profeta, aunque lo era. Nunca dijo yo soy el buen apóstol, aunque lo era. Él dijo yo soy el buen pastor. Se identificó con el ministerio pastoral, ¿verdad? Pero al ser uno de los ministerios más importantes, también es uno de los más exigentes. Y la exigencia de este ministerio se muestra con solo mirar los requisitos que la Biblia presenta para el pastorado. Ya uno lee esa parte y uno dice, hermano, este es un ministerio de una responsabilidad extrema. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo, parte que usted conoce, pero vamos a mirar, por ejemplo, los requisitos del pastorado. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Es decir, si alguno quiere dirigir una iglesia, desea un buen trabajo.
pero es necesario, y aquí vienen los requisitos. Necesario, es decir, hay que cumplir con esto. Si no se cumple con esto, no puede ser pastor. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, intachable. Alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Porque de nosotros siempre van a hablar, del pastor siempre van a hablar. ¿Sí o no? El asunto es que lo que digan no sea cierto. Que no se le pueda acusar de nada malo que se le pueda comprobar. Porque de nosotros siempre van a hablar. Por eso, si hay aquí hermanos aspirantes para ser pastor, ¡qué bueno! Pero si a usted no le gusta que hablen de usted, mejor no se meta a esto. Porque aquí van a hablar de nosotros. Por lo que sea, van a hablar de nosotros. Pero que lo que hablen no sea cierto, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de las cosas malas. Por eso dice debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer, eso no merece mayor explicación porque está claro. Sobrio, es decir, debe ser una persona moderada y discreta que sabe controlar sus deseos. Otros sinónimos más podemos decir, pero bueno, sería ese. Luego dice prudente, es decir, que piense bien antes de decir las cosas, o piense bien cuando va a hacer las cosas. Decoroso, es decir, debe portarse o comportarse correctamente. Luego dice hospedador, apto para enseñar, que sepa enseñar. Verso 3, sigue los requisitos. No dado al vino, imagínese un pastor borracho. No dado al vino. Luego dice no pendenciero, es decir, no amigo de peleas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, es decir, tranquilo. Porque tenemos que enfrentar situaciones adversas dentro de la iglesia. Gente que se levanta contra uno y uno tiene que mantenerse tranquilo, ¿verdad? No avaro, es decir, no amigo del dinero. Luego dice que gobierne bien su casa, es decir, que sepa dirigir su propia familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, que sepa educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Puede volverse orgulloso si es muy nuevo, ¿verdad? Y entonces recibirá el mismo castigo de Satanás, cuyo pecado fue la rebelión contra Dios. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los inconversos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Cristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Solo viendo, sin explicarlos, solo viendo estos requisitos, siervos de Dios, ya nos damos cuenta que cuando el Señor nos llamó al ministerio nos metió en un gran problema. Porque son responsabilidades tremendas. Si las analizamos y las, ¿verdad? Nos explayamos en la explicación de cada una de ellas, realmente son requisitos muy, muy exigentes de parte de Dios para nosotros. Esa es la razón por la que en esta hora quiero hablar precisamente de las cualidades, evidencias y deberes de un buen pastor, basado en la parábola del buen pastor de San Juan capítulo 10. Evidencias, cualidades o evidencias y cualidades y deberes de un buen pastor. Primera evidencia de un buen pastor: debe entrar por la puerta. Juan 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sabemos por la misma Biblia, la palabra del Señor, dentro de este mismo capítulo 10 de San Juan, que Jesús es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta.
lo dice el versículo 7. Eso significa que el que llama al pastorado, el que escoge a los pastores, es el Señor. El pastorado es un llamado directo del Señor. Y, ¿verdad? Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Él mismo constituyó. ¿Quién llama a los pastores? Directamente es el Señor. Es decir, es un llamado directo del Señor. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28 dice: a unos puso Dios. ¿Quién los pone? A unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y aquí aparecen los pastores, los que administran, que se considera que se está refiriendo al ministerio pastoral, los que tienen don de lenguas. Entonces, está claro que Dios es el que llama al ministerio pastoral. Dios es el que pone los pastores. Por esa razón, hermana y hermano, quien entra al pastorado sin un llamado directo de Cristo, el Señor le llama ladrón y salteador. Lo dice la palabra, Juan 10, 1 y 2. De cierto os digo que el que no entra por la puerta, es decir, el que no recibe el llamado de parte del Señor en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, sube al ministerio pastoral por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, el que recibe un llamado directo del Señor. Por esa razón, no podemos ser pastores por las razones que a veces nosotros tenemos para hacerlo. Porque uno no puede ser pastor porque quiera ser pastor, ¿verdad? Tampoco puede ser pastor porque le guste ser pastor. Y digo esto porque este es uno de los ministerios más apetecidos en la iglesia, y eso es una bendición. Que un joven, que una señorita, que una persona, que un servidor del Señor en la iglesia quiera ser pastor, es una bendición. Pero el solo deseo de serlo no significa que ella sea pastor. Tiene que ser un llamado de parte del Señor. Porque a mí me parece que el gusto que a veces se le da o se le tiene al ministerio pastoral, que hasta cierto punto es una bendición, pero a mí me parece que el gusto al ministerio pastoral es que muchos miran lo que yo llamo el glamour del ministerio pastoral. Es decir, el pastor con su corbata, con su saco. Cuando uno va a las fiestas de matrimonio es el primero que le sirven, le dan la mejor presa. ¿Sí o no? Pastor, siéntese aquí, venga. Y a algunos les gusta eso, el glamour del ministerio, ¿verdad que sí? Y entonces le llama la atención, y algunos dicen: a mí me gustaría ser pastor porque mire cómo lo atienden, mire, y viven bien, y son gorditos. No sé a quién se está refiriendo, pero bueno. Mire, hermano, si uno se pusiera a mirar las motivaciones de muchas personas para servir al Señor, se llevaría sorpresas tristes. Entonces, como esto es un llamado, el ministerio pastoral es un llamado directo del Señor, no podemos entrar al ministerio pastoral si el Señor no nos llama. Ahora bien, yo no puedo ser tampoco pastor porque otra persona me diga que yo soy bueno para ser pastor. Porque en las iglesias sucede un hecho curioso. Alguien del Señor lo usa predicando la palabra porque se cree que el pastor tiene que ser un predicador eximio. Entonces algún joven, algún hermano lo usa el Señor con un mensaje en una reunión, en un culto que el pastor no pudo estar, o el pastor lo puso, y de una vez los hermanos de la iglesia: uy, hermano, usted va a ser pastor. Y la persona se lo cree. La persona se lo cree. Ahora, si es un llamado de Dios, gloria a Dios, no estoy descartando eso. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por el momento, por lo que los demás nos dicen, sin estar seguros que realmente el Señor me llamó al ministerio pastoral.
Por eso vuelvo al tema y mencioné primero el tema de los requisitos para ser pastor. Sí, hermano, si usted ve esos requisitos, lo vuelve a leer. Hermano, o sea, realmente hasta uno que ya es pastor, uno dice: Señor, o sea, ayúdame, ten misericordia. Porque la verdad las exigencias son tremendas. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahora, uno tampoco puede ser pastor porque no tenga más nada que hacer, ¿verdad? Porque uno no tiene más nada que hacer, entonces va a meter al pastorado. No, esa es una razón terrible, pero puede que alguno piense eso. Fíjese usted, ni siquiera la necesidad de un pastor en un lugar nos puede hacer pastores a nosotros. Podemos colaborar, podemos ayudar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero realmente a lo que quiero llegar es que, hermanos, el que no entra por la puerta para ser pastor, hay que tener un llamado de parte del Señor, que sea un llamado de parte del Señor, que se pueda demostrar, evidenciar que el Señor lo llamó al ministerio pastoral. Y yo considero que uno fracasa en el ministerio, en este caso el ministerio pastoral, por 2 razones: o porque es infiel, o porque el Señor no lo llamó al ministerio pastoral. Si Dios no lo llamó a uno, hermano, eso puede ser un pecado de presunción, ¿verdad? De presunción. De ahí que Laura desde hace rato está con el tema de cómo filtrar, cómo de alguna manera, que yo sé que no es fácil, porque eso es un trato. Los que ya somos pastores, ¿cómo nos llamó el Señor? Bueno, con cada uno el Señor hizo un trato especial. Y yo no podría decir exactamente, ese no es el tema de ahora, ¿verdad? De cómo puedo yo saber que Dios me llamó al ministerio pastoral. Hay algunas evidencias que aquí están dentro de la enseñanza también. Pero realmente debo yo estar seguro, hermano, para ser un pastor, debo estar seguro que el Señor me llamó al ministerio pastoral. Porque si no es un llamado de parte del Señor, el Señor dice que somos ladrones y salteadores. Y eso son palabras fuertes, hermanos. Palabras fuertes. El que no entra por la puerta, el que no entra al ministerio pastoral, bueno, y a cualquier otro ministerio, es ladrón y salteador. Entonces, primera evidencia de un llamado pastoral: entrar por la puerta, que sea un llamado de parte del Señor. Segundo, a este abre el portero. Esta es otra evidencia del pastorado. Estamos en Juan 10:3. A este abre el portero. El portero en el tiempo del Señor, pues era un ayudante contratado que reconocía al verdadero pastor del rebaño. Le abría la puerta y le ayudaba en el cuidado del mismo, en especial durante la guardia de la noche. En este caso, el portero, y ahora lo vamos a entender, es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que a un pastor llamado por Dios, el Espíritu Santo lo respaldará. Tiene el respaldo del Señor a través del Espíritu Santo. Aquí vamos entonces decantando la pregunta que puede surgir: ¿cómo hago yo para saber que el Señor me llamó al ministerio pastoral? Porque el Señor me respalda, y es un respaldo continuo, permanente del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo abrirá el camino en el corazón de los que escuchan la palabra. La gente reconocerá que es un hombre y una mujer de Dios. Ahora, es importante esta evidencia, hermanos, porque cuando el Señor lo llama a uno al ministerio pastoral, uno no necesita gritar mucho, manipular a la gente, insultar a la gente, obligar a la gente, amedrentar a la gente para que vengan a un ayuno. Puede haber exhortación, ¿no? Quiero que me entiendan. Porque a veces el pueblo se puede descuidar y uno puede exhortar, pero esa misma exhortación va respaldada por el Espíritu Santo.
Cuando Dios lo ha llamado a uno al ministerio, porque uno sabe, hermano, uno lo sabe cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno tiene planes con la iglesia, que no es uno. ¿Uno quién es? Solamente un vaso de barro. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el que convence, el que redarguye, el que obra, el que trata, el que sale, el que liberta, el que nos da sabiduría, por ejemplo, en la consejería. Porque hoy en día nos toca tratar, hermano, como dicen por ahí, chicharrones. Y uno sabe, uno se da cuenta, caramba, ¿yo por qué le dije esto? Y la persona dice, ah, sí, claro, pastor, así es como usted me está diciendo. O a veces simplemente con escuchar, porque fíjese usted, hoy la gente quiere que simplemente lo escuchen. Y hay momentos que en la consejería el Espíritu Santo le pone a uno que simplemente escuche y diga dos o tres palabras, pero la persona sale de ahí, hermano, tratada por el Señor. ¿Quién hace eso? ¿Somos nosotros? No, hermano, nosotros no convencemos ni un zancudo. No nos olvidemos, este tesoro está en vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. Es solo la gracia, la misericordia y el poder de Dios en nosotros. Entonces, si el Señor nos ha llamado al ministerio pastoral, el Señor nos va a respaldar. Uno lo sabe, uno lo puede comprobar. Por eso es que aquí no debe haber ningún lugar para el orgullo, para la jactancia, para la vanagloria, el creernos más que los demás. No, hermano, es que lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que valemos, lo que tenemos, se lo debemos solamente al Dios del cielo. Entonces dale gloria al Señor en esta hora, que Él se lo merece. Eso nos lleva a poder decir que el pastor no solamente necesita la unción de Dios, sino que necesita la unción del pueblo. David recibió la unción de Dios a través de Samuel. Era un muchacho. Pero ¿cuántos años pasaron para que el pueblo de Israel lo reconociera como el rey de Israel? Pasaron alrededor de 15 o 20 años. Entonces recibió la unción de Dios, pero no había recibido todavía la unción del pueblo, que depende de la unción de Dios. Es decir, necesitamos el reconocimiento del pueblo, que se da cuenta que al frente hay un hombre y una mujer de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Que la autoridad del Señor está sobre esa persona, que la gracia de Dios está sobre esa persona. A veces quizás con poca preparación, quizás con limitaciones, quizás con defectos, quizás con cosas, pero van a decir, esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. Y la gente le va a seguir, le va a escuchar, le va a atender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está respaldando. Y no es un respaldo de uno o de 2 días, es un respaldo continuo, permanente. La gente se da cuenta que es una mujer y un hombre de Dios. ¿Cuánto damos gloria al que vive por los siglos y para siempre? Ahora, por eso el verdadero pastor no necesita enseñorearse de la congregación como un emperador. Porque aquí hay un tema que en otra oportunidad sería bueno tratar: el abuso de poder o el abuso de autoridad. Porque los que servimos al Señor, seamos claros y seamos sinceros, tenemos un poder que manejamos casi que todos los días, por la investidura ministerial que el Señor nos dio. La pregunta es, ¿cómo estamos usando esa autoridad y ese poder? Porque algún día tendremos que rendir cuentas delante del Señor por la manera como utilizamos el poder que viene de parte del Señor, la autoridad que viene de parte del Señor. Y este punto es importante. Nunca se nos olvide, hermanas y hermanos, siervos del Señor, que la autoridad que tenemos nosotros es una autoridad delegada. Delegada, no es de nosotros, nos la dio el Señor. Por eso qué importante es saber administrar
a la luz de la palabra, esa autoridad y ese poder que el Señor nos dio. Fíjese usted, cuando Coré se levantó contra Aarón, contra Moisés, sobre todo fue contra Aarón. Bueno, y solamente es que Aarón puede ser sacerdote y nosotros, ¿por qué no? El Señor arregló ese problemita para resumir de la siguiente manera. Listo, consíganse los 12 jefes de las 12 tribus, consíganse una vara y la llevan a cierto lugar. Y el día siguiente la vara que reverdezca, esa es la vara, esa es la persona que yo escogí. Y resuelto el problema. Y la vara que reverdeció y que dio fruto fue la vara de Aarón. Es decir, el que escogió, el Señor le confirmó a los rebeldes que a quien Él le había dado la autoridad era Aarón. La pregunta es, ¿Aarón era más que los demás? Era igual que cualquiera, que cualquiera de los otros 11. Por eso la autoridad que ejercía Aarón no era con base en su posición, porque era igual que los demás. Fue porque el Señor hizo que reverdeciera su vara. O sea, eso fue un milagro, como lo es el milagro de que nosotros hayamos sido llamados al ministerio pastoral o al ministerio que el Señor nos llamó. Cualquier otro el Señor pudo escoger, pero nos escogió a nosotros, nos miró con ojos de misericordia. Amén, hermana y hermano. Por eso cuando usted tiene la autoridad de Dios, no necesita enseñorearse de la iglesia, de la congregación como un emperador y meterse en la vida privada de la gente. Nosotros tenemos un límite, siervos del Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? El verdadero pastor, el que ha sido llamado por Dios, el que tiene el respaldo del Espíritu Santo, no necesita manipular las emociones de la gente. No necesita de eso. Aquí está la presencia del Señor, hermano. Vamos a ofrendar y a decir, aquí está la unción de Dios. La unción de poder, la unción de fuego, la unción de oro está aquí en esta hora. La siento. ¿Para qué? ¿Para qué? Y no hay ambiente donde más se pueda manipular a la gente que en el ambiente religioso. Seamos sinceros, hermanas y hermanos. No estoy desconociendo el mover del Espíritu Santo, pero que sea el Espíritu Santo, que no seamos nosotros. Porque nosotros no necesitamos, el verdadero siervo del Señor no necesita de eso. El Señor tratará con las personas. Mire, hermano, hoy en día el tema del diezmo, que es un tema tan discutible en las redes. Así usted se ponga, sí, está bien, enseña, hay que hacerlo a la luz de la palabra. Pero la verdad, ¿sabe quién va a convencer a la gente que ofrende y diezme? Es el Señor. Hay que meternos en oración. Señor, tócalos, muévelos, tócalos. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Y el Señor lo va a hacer, hermana y hermano. No necesitamos manipular a nadie para que ofrende y diezme. Porque cuando la gente se dé cuenta que los que están siendo manipulados, uy, hermano, las consecuencias son impredecibles. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahora, un verdadero pastor no necesita exigir sometimiento a su autoridad. Aquí el que mando soy yo. Un verdadero pastor nunca dirá eso. No tiene necesidad, porque la gente sabe que al frente hay un hombre de Dios, una mujer de Dios. Eso es abuso de autoridad. Decir, aquí el que mando soy yo. Bueno, hago un paréntesis, no lo estoy diciendo por nadie, porque yo no conozco a nadie aquí. Algunos de cara y algunos compañeros de hace años, pero yo no sé la condición de ninguno. Entonces tengo la libertad de hablar sin ningún problema, ¿sí o no? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Gloria a Dios. No, hermano. Es como ese esposo que se la pasa diciendo, aquí el que mando soy yo, un sargento acomplejado. Es que en esta casa el que mando soy yo. No, cuando uno tiene la autoridad de parte del Señor, no necesita de eso. El pueblo se va a someter. Se va a dar cuenta, insisto, que ese hombre es un hombre de Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor?
Porque el Espíritu de Dios está en él, porque a este abre el portero, porque el Espíritu Santo es el que convence. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo en esta hora? Entonces mire que esta evidencia es una evidencia, una de las más importantes, de las mayores evidencias de un verdadero pastor: el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo del Señor. No necesita, hermano, de manipulación, de exigir sometimiento. La gente se va a dar cuenta. Uno aprende, hermano, a veces con el accionar de otros. Un pastor que tenía problemas con la iglesia le colocó el texto ese que dice: yo me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Se la colocó aquí al frente de él. Imagínense la reacción del pueblo. No hay necesidad de eso, hermano. Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no cambiamos a nadie. Si el Señor no hace la obra en los corazones de las personas, nadie más lo va a hacer. Y yo tengo un criterio a la luz de la palabra: si alguien no lo cambia, el poder de la palabra no lo cambia más nada. La palabra tiene tanto poder que es la que puede cambiar una vida, un creyente, una persona. Es el poder de la palabra. Por eso es importante, y una de las cosas que a veces nos olvidamos, y es una reflexión que yo he hecho: cuando uno va aumentando en tiempo de estar en el ministerio, de años de experiencia y de respaldo del Señor, tiene la tendencia a creer que no se puede equivocar. Y entonces asumimos posiciones papales. Somos infalibles, el pastor no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, hermano. O sea, tratamos de equivocarnos lo menos posible. Una cosa que yo le ruego al Señor: ayúdame. Cualquier decisión que yo vaya a tomar, cualquier consejo que vaya a dar, cualquier cambio que vaya a hacer en la iglesia, guíame. Pero no estamos exentos de equivocarnos. Pero a veces, ¿cuánto nos cuesta reconocer delante de algunos hermanos del liderazgo: hermano, me equivoqué? Mira, hermano, eso no le va a quitar a usted autoridad ninguna. Al contrario, la gente se va a dar cuenta que si bien no tiene un pastor que es perfecto, tiene un pastor que es sincero. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en ese tema, que eso, insisto, es otro tema: el abuso de autoridad, el abuso de poder. Tenemos que revisarnos, hermanos. ¿Realmente estoy abusando de mi posición de autoridad? Estoy de pronto llevando al pueblo a cosas que el Señor no me ha mandado a mí, porque yo tengo un límite. Algo que yo voy a aprender es que yo con la iglesia tengo un límite. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Es como usted se da cuenta también que a los líderes de las iglesias hay que enseñarle eso, que los líderes tienen un límite. Hay cosas que los miembros de la iglesia no le van a aceptar a ningún líder, sino solamente al pastor, porque tiene la autoridad de parte del Señor. Que un líder los va a regañar y los va, dice él, a exhortar, pero es a regañar y a por debajear, como es una palabra que utilizan ahora, a por debajear. La gente no se va a aguantar, hermano. ¿Por qué? Porque ese no es el pastor. Bueno, ni siquiera del pastor se puede hacer eso, ni siquiera el pastor puede hacer eso, por debajear a nadie. Se puede exhortar, se puede hablar con firmeza, pero con respeto, porque toda persona merece respeto. Toda persona merece respeto, así se haya equivocado, merece respeto. Tercera evidencia de un verdadero pastor: evidencias, cualidades y deberes de un buen pastor. Esa es la enseñanza de hoy. Las ovejas oyen su voz. Juan 10, la tercera parte. Y las ovejas oyen su voz. Se sabe que los pastores del cercano oriente permanecían en diferentes lugares fuera del redil y emitían ciertos sonidos especiales que sus ovejas reconocían. Como resultado, las ovejas se reunían alrededor de él. Aplicándolo al ministerio pastoral, significa que al verdadero pastor las ovejas le creen.
Es decir, habla de tal modo, de tal manera que edifica la iglesia. Bueno, no solamente eso. Por esa razón, es por su testimonio. Porque permítame recordarle una cosa que es importante. Por eso el Señor hablaba, uno de los requisitos para el pastorado es que tiene que ser intachable, irreprensible. Porque la autoridad de nosotros, aparte que depende del Señor, del Espíritu Santo, también depende de nuestro testimonio. La gente a nosotros no nos va a creer porque usted grite y salte y hable en lenguas aquí. La gente le va a creer por su testimonio. Si somos hombres de Dios de testimonio, la gente nos va a creer. Las personas inconversas nos van a creer. Por ejemplo, porque si usted es una persona que le debe plata a media iglesia, ¿sí o no? Que es una recomendación. Escucha a este viejito ya, hermano. Escucha una recomendación. Bueno, yo no soy tan viejo, pero digo, ya son 35, 36 años de ministerio. Entonces algo hemos recorrido, ¿verdad? No mucho, pero algo. Mire, en ese tema, préstale a todo el mundo menos a los hermanos de la iglesia. Se mete usted en problemas serios, hermano. Es una sugerencia, eso no es una evidencia, ni cualidad, ni requisito, ni nada. Es un consejo. Amén, hermano y hermano. Así usted está hasta aquí. Trate de nunca apresar a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias después para usted. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Pero el verdadero pastor, la gente le cree por su testimonio. Por su testimonio. Mire, hermano, mire, así reitero, usted no sea un pastor tan reconocido, de renombre, que quizás no tenga una iglesia grande ni una de mucha cosa que mostrar, pero si usted da testimonio, hermano, eso es suficiente para que, aparte del respaldo del Espíritu de Dios en su vida, la gente le cree y escuchen su voz. Porque una de las cosas más tristes para un pastor es que cite a un ayuno y no vaya nadie. Haga una santa convocación, hermano. Mañana es festivo, los invito a todos. Vamos a clamar por esto. Usted motiva a la gente y no le llegan sino 2 o 3. Y la iglesia es de 200, 300. Es decir, las ovejas no lo están escuchando. Hermano, el día sábado vamos a tener una evangelización. Vamos a salir a predicar este barrio. Y no le llega a nadie. Las ovejas no están escuchando su voz. Hermano, métase con Dios. Métase con... ¿Qué pasa? Que el pueblo... Y usted no necesita... Aquí no es que lo vea el domingo una exhortación de la palabra. Con unción y con autoridad. Termina usted predicando en la carne. Y cuando se predica en la carne, se maltrata a la novia de Cristo. Nunca se me olvidará, creo que lo compartí una vez aquí, no recuerdo, cuando se hacían las convenciones por aquí en Los Colorados. ¿Cómo se llama la finca? La finca donde está, Getsemaní. ¿Eso hace cuántos años? 85, imagínese usted. Y yo recuerdo, claro, la hora estaba pequeña, yo era ayudante de presbítero de mi padre, y estábamos en una reunión de presbíteros y ayudantes de presbíteros. Ahí estaba yo metido. Estaba aprendiendo ya el ministerio. Y hermanos, había alguien, y de hecho me reservo el nombre, que estaba dirigiéndose a la convención. La convención era más pequeño que esto, creo, que lo que estamos aquí en esta mañana. Y yo no sé por qué la gente no estaba cantando. No sé qué era lo que realmente pasaba, que el pueblo no respondía. Y ese hermano comenzó a... Aquí yo veo gente, comenzó a decirle, aquí veo gente que parecen vacas, parecen gallinas, parecen no sé qué, están con la cara estirada. Y el hermano Ortiz alcanzó a escuchar y se quedó así. ¿Qué es lo que está diciendo? Como él hablaba. ¿Qué es lo que está diciendo ese hombre? Hermano, y nos miró a todos y nos dijo: mire, aprendan una lección hoy. A la novia de Cristo no se le maltrata. Esa es la novia de Cristo. Por eso no podemos enseñorearnos de la iglesia, porque la iglesia no es de nosotros. Nosotros somos unos, como decía el mismo hermano Ortiz, unos aparecidos. Él decía una frase tremenda: somos accidentes en la obra.
Eso como le duele al orgullo de uno, un accidente en la obra. Pero es la verdad. Hermanos, somos accidentes. Pudo el Señor coger, reitero, a cualquiera, a cualquier otro. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, a un verdadero pastor, las ovejas oyen su voz. Ahora, pero esa credibilidad al pastor no se limita solamente en la predicación de la palabra, sino que también le creen al pastor en la visión, en los planes y en los proyectos de la iglesia que el Señor pone en el corazón del pastor. Va a haber un respaldo de parte de la iglesia cuando el Señor pone en el corazón y el pastor sabe que es el Señor. Eso no significa que va a ser fácil, pero cuando hay un hombre de Dios, la gente le va a seguir, le va a apoyar, le va a respaldar, y usted va a ver la gloria de Dios manifestada en los planes que Dios tiene para usted. Por eso es tan importante. Mire que no estoy hablando, pero aquí hay que mencionarlo. Tan importante el tema de la oración, de meternos con Dios. Porque, hermano, los que más necesitamos de Dios en las iglesias somos nosotros. Para que el Señor nos guíe, nos dirija, porque a veces con el tiempo tenemos la tendencia de pronto de estancarnos, de perder la visión. Y aquí no se puede perder la visión, hermana y hermano. No importa lo que pase externamente, no importa incluso lo que pueda pasar en la obra, no importa las dificultades, no importa. Dios me ha llamado a mí, es una responsabilidad mía con el Señor. Tengo una responsabilidad con ese pueblo, con esa iglesia, con mi Señor que me llamó al ministerio. Dígale al Señor que le muestre, siervo. Ahora, nunca actúe por emociones, ni para imitar a otro. Porque con cada pastor y con cada iglesia Dios tiene una visión, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, pero lo tiene. No importa que sea la iglesia más pequeña, que esté en el campo, no importa, Dios tiene un propósito con usted en ese lugar donde está usted ahí. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Entonces, tercera evidencia, las ovejas lo escuchan. No solamente la palabra, reitero, sino los planes, los proyectos, la visión del hombre de Dios. Cuarto lugar, esta es una cualidad: a sus ovejas llama por nombre. La última parte del versículo 3 de Juan 10. Y a sus ovejas llama por nombre. Esta es una cualidad muy especial del verdadero pastor, porque el hecho de saber los nombres de cada una de sus ovejas nos está hablando de un conocimiento que el pastor tiene de su rebaño. Es una evidencia de su amor por el rebaño. Y si bien es cierto, cuando van pasando los años y la iglesia crece un poquito, a uno le cuesta trabajo aprenderse los nombres de los hermanos. Yo no tengo esa memoria fotográfica que tiene el hermano Humberto, por ejemplo, ¿verdad? Que me encantaría tenerla. Que se acuerda fecha, día, hora, circunstancia, momento, nombres. Y la verdad, yo en este caso a veces sufro, porque veo al hermano, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Hermano, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? Creo que eso nos ha pasado a todos. Y se hace a veces complicado uno aprenderse, sobre todo cuando va entrando mucha gente nueva. Pero más que eso, que si usted lo logra hacer, sería una bendición aprenderse los nombres de todos los hermanos y hermanas de la iglesia, hasta de los niños. Porque fíjese usted, eso causa una buena impresión. Cuando usted menciona, por ejemplo, mire, una persona nueva que apenas lleva asistiendo 2 o 3 días y usted se le presentó y la persona le dijo su nombre y usted se lo aprendió, y al siguiente domingo, a los 15 días o al mes, usted le saluda por su nombre, hermano, eso dice, oiga, el pastor se aprendió mi nombre, y eso por lo menos le llama la atención. ¿Qué está demostrando eso? Interés. Pero ¿sabe cómo se llama eso también? Amor. Siervos, nosotros tenemos que amar a la congregación.
Y una de las maneras como el amor hacia la iglesia se aviva, se mantiene, es orando por ella. No, hermano, es que la gente habla de mí. Hermano, eso no es excusa. Nosotros tenemos que amar a la iglesia. Yo he aprendido algo, hermano. El amor es una decisión. Comencemos a orar por la iglesia. Bendicen más. Yo le aconsejo que ore más por aquel que le causa más problema y más dolor de cabeza. Por aquel que más habla de usted, dígale: Señor, bendícelo, bendícelo, que tu gracia esté sobre él, que tu bendición. Eso es lo que manda la palabra. ¿Sabe usted que el amor es una decisión? Para el mundo, el amor es un deseo, es un sentimiento, es una atracción, es una relación sexual. Y a todo le llaman hacer el amor. Para el evangelio, para el cristianismo, el amor es una decisión. El Señor nos dice: ¿quién es su esposa? ¿Cuál escogió como esposa? Señor, la hermanita, que ese es el mínimo no negociable, ¿verdad? Que tiene que ser una cristiana. Y le dice: Señor, fulanita, tal. Listo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Señor, pero es que ya no mide 90, 60, 90, ya mide 120, 200, 400. No importa. Esa es su esposa. Tiene que amarla. Pero mire como que el Señor no se queda ahí, sino que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, merecíamos nosotros que nos amara el Señor, tan pecadores y corrompidos que hemos sido nosotros. No, lo hizo por amor, porque nos amó y tomó la decisión de bajarse del cielo. De bajarse del cielo. De estimar no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. porque Lo hizo por amor. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera. ¿Cómo se explica ese amor? ¿Cómo se explica? Sin merecerlo nosotros. Merecíamos era un rayo que nos partiera a todos. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Aquí es donde uno entiende la palabra gracia, lo que significa gracia. Es un acto de misericordia de parte del Señor con nosotros. Por eso nos dice a nosotros hoy: amad a vuestros enemigos. Imagínense. ¿Qué es amar al enemigo? Mandarle mensajitos de WhatsApp con corazones partidos. Enemigo, te quiero, te amo. No. El Señor dice: si lo maldice usted, bendígalo. Ore por él. Si tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero hágalo con todo el corazón. No es que cuando le esté dando la comida le digo: así lo quería tener, humilladito, comiendo de mi mano. No, hay que hacerlo con amor. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que el amor es una decisión a la iglesia, a pesar de que hablen de nosotros, que nos critiquen, que no me celebren el cumpleaños. No importa. Yo tengo que amar ese pueblo que el Señor puso a mi cuidado. ¿Cómo lo hago? Orando por ellos, saludándoles con amor, porque nosotros, hermano, en un pastor no cabe el resentimiento, la amargura. Yo sé que, hermano, eso es duro para nosotros. Pero el Señor nos llamó a amar a la iglesia. Usted se imagina al Señor, según Juan 13, lavarle los pies a Judas, a Pedro, que lo iba a negar con maldición, porque él lo sabía todo. Y dice: y ejemplo os he dado, para que como yo he lavado los pies de mis discípulos, ustedes también hagan lo mismo. Por eso en algún momento dado, cuando el Espíritu Santo lo guíe, haga el lavatorio de los pies en la iglesia. Es una experiencia cuando usted lo hace con todo el sentido. No para que la iglesia lo vea. A ver, fírmeme todos, a ver aquí. No, hermano. Es sinceramente con amor. Eso no es una doctrina, claro.
pero es un ejemplo, una ilustración, pero a veces es buena ponerla en práctica, ¿verdad? Porque a la iglesia hay que amarla. El verdadero pastor ora todos los días por su iglesia. Quizás no nombre por nombre, si usted lo puede hacer como lo hacía Pablo, que Pablo nos da. Por eso es que en Romanos menciona una cantidad de nombres ahí, la hermana Trifona, Trifesa, no sé qué y no sé cuándo, porque Pablo oraba uno por los hermanos, y la casa de no sé quién, y el hogar de no sé cuándo, y la casa de no sé quién, porque oraba uno por ellos, y se aprendió los nombres de los hermanos. Pero más que aprender nombres, es orar por la iglesia. Siervos, si el Señor nos metió en este problema, hay que aceptarlo. Yo sé que el ministerio pastoral es difícil, hermano, difícil. Si los hermanos de la iglesia superan lo que es el ministerio pastoral, hermano, la carga, el estrés, que si uno no aprendiera a descansar en Cristo, hasta lo podía consumir a uno. Pero no está usted agradecido que el Señor lo llamó al ministerio pastoral. Y no hay que trabajar aquí, hermano, con angustia, con dolor, con tristeza, con amargura. No se puede servir al Señor así. Ahora después voy a hablar otra cosa importante en relación con ese tema. Entonces, a las ovejas llama por nombre. La Biblia dice que Aarón, como sumo sacerdote, llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre sus dos hombros y también sobre el pectoral, es decir, cerca del corazón. Lo dice en Éxodo 28, 9 al 12 y Éxodo 28, 29. Amén. Leo el 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, esa es una cualidad de un verdadero pastor. Llama a sus ovejas por nombre, las conoce, ora por ellas, las ama. Muy bien. En quinto lugar, este es un deber, y las saca. Juan 10:3. Juan 10:3. Y las saca. Un verdadero pastor nunca se enseñoreará de su rebaño. Ya lo hemos dicho. Y claro, no saca a las ovejas de la iglesia. No se está refiriendo a eso. Uy, hermano, aquí hay un permiso para sacarla. ¿Qué tal que el Señor nos diera permiso de sacar a los camuros? Porque hay creyentes que no son ovejas, ¿verdad? No, hermano. Si alguien va a salir, que lo saque el Señor. Porque como se sabe, a veces Dios permite esa clase de creyentes para moldearnos a nosotros. Porque hay creyentes difíciles que uno quisiera, como dice por ahí alguien, Señor, o te lo llevas o te lo envío, ¿verdad? Pero no, uno al contrario. Entonces, el buen pastor saca a sus ovejas ¿de qué? De sus problemas, de sus insensateces, de sí mismo, de sus pecados. Por eso, hermano, cuando usted se prepara un sermón en oración, investigó, averiguó todo, ¿verdad? Y da un sermón, así usted cree que en la iglesia no ha pasado nada, porque uno de pastor le pasa eso. Uno prepara un tremendo mensaje y uno a veces hasta se ilusiona. No, con esta palabra eso va a ser tremendo. Yo me estoy imaginando el culto del domingo en la noche, va a ser cielo y tierra, la gente brincando encima de las sillas por esa palabra que el Señor me dio. Y predica y nada. Hace hasta invitaciones al altar y nada. Y a veces uno pasa y se arrodilla frustrado. Señor, pero ¿qué pasó? No se preocupe, haga la parte que a usted le corresponde, que de la otra se encarga el Señor, de la más importante.
Luego, a los días y a los meses, un creyente le va a llegar y le va a decir: pastor, ¿usted se acuerda la palabra que usted predicó tal día? Uy, el Señor me ministró, pastor, y a partir de ahí mi vida cambió. Yo divido mi vida en dos: antes y después de ese mensaje que usted predicó. Y usted por dentro diciendo: Dios mío, gracias. Y yo que pensé que había sido un fracaso. Porque el que puede convencer a las almas es el Señor, hermano, no nosotros. Que a veces el Señor en el ministerio pastoral nos enseña lecciones, que uno se cree a veces el superchacho. No, hermano. Aquí todo es por gracia y misericordia del Señor. Tanto bendecimos el nombre del Señor. Por eso una de las cosas que yo me corregí hace rato es que uno de predicador tiene la mala costumbre que cuando escucha a otro predicador, entonces se convierte en ¿cómo le llamaría yo para no utilizar una palabra fea? En crítico del mensaje. Entonces, no, pero ese título no cabe ahí. Esa introducción, no, ahí cabía el texto tal. Y uno se pierde la bendición del mensaje, de lo que Dios quiera decir. Por eso, hermano, así sea un colaborador, el que menos usted crea, Dios tiene una palabra para usted a través de él. Entonces sentémonos y nos quitemos esa posición de críticos y pongámonos con el vaso boca arriba para que Dios nos hable. Y Dios nos habla, hermano, Dios nos ministra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces no se preocupe, si usted es un hombre de Dios, cuando usted predica, Dios va a hacer algo. Usted simplemente preocúpese por prepararse en oración, en clamor, en intercesión, investigando, estudiando. Eso sí, sea responsable. Y hoy más que nunca tenemos muchas herramientas, hermanas y hermanos, para preparar sermones realmente que la gente lo entienda. Yo creo que lo más importante de un sermón no es que usted se rebusque las palabras más sofisticadas, no, es que la gente le entienda. La clave de Jesús era que hasta los niños le entendían. Imagínense el mensaje tan sencillo que predica el Señor, que hasta los niños le entendían. Entonces, este es un deber. Ahora, y la saca, estamos en la saca, ¿verdad? Ahora, aquí es importante mirar el reclamo que el Señor le hace a los pastores de Israel. Vamos a Ezequiel, texto que usted conoce. Dice Ezequiel 34, 1 al 10: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Y vamos también a Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. En ese tiempo un anciano era un pastor. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Señor. Y escuche, un buen pastor realiza una de las más importantes labores en el ejercicio de este ministerio, y es apacentar la iglesia de Cristo. En el original o el significado de la palabra apacentar es dar el buen pasto, el alimento que necesita. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y mira el verso 3: no como teniendo señorío, abuso de autoridad y de poder, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la labor de un verdadero pastor: sacar a las ovejas de sus dificultades, de sus problemas, de sus pecados. Una de las cosas que tenemos que saber lidiar nosotros de tantos aspectos es el tema de cuando un creyente cae en pecado, ¿verdad? ¿Cómo restaurarlo? No es darle, no estoy diciendo que no sea, hay que enseñarle la palabra, pero hay que luchar para que él reaccione. Porque la palabra dice, hermano, la bendición de hacer volver del pecado, del pecador, del pecado un pecador. ¿Sí o no? Y la parábola del hijo pródigo, hermano, es un ejemplo de cómo Dios trata a los descarriados. Dios es misericordioso y bueno, si no fuera por eso no estuviéramos aquí. Sexto, es un deber, va delante de ellas. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Se dice que a diferencia de los pastores de Occidente que conducen las ovejas poniéndose al lado o detrás, y por lo general valiéndose de perros ovejeros, los pastores del cercano Oriente van delante de sus rebaños y los dirigen llevándolos con su voz para avanzar. Esto traza una notable ilustración de la relación entre el pastor y sus ovejas. Y es que todos sabemos que nosotros los pastores nos convertimos en un referente y en un modelo para la iglesia. Por ejemplo, usted no puede decir, hermanos, no me miren a mí, miren al Señor. Está diciendo una media verdad. Porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros somos modelos para la iglesia, no modelos de esos de pasarela, no. En cuanto a la conducta, el testimonio, somos referentes para la iglesia. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Los que llevamos algún tiempo de pastores en una iglesia, como es el caso mío, nos hemos dado cuenta cómo la iglesia termina pareciéndose a su pastor. Oran como el pastor, dirigen como el pastor, dicen muchas frases del pastor, predican como el pastor, quieren tener la familia que tiene el pastor, porque eso es normal, porque la gente nos está mirando y nosotros somos ejemplo para ellos. ¿Usted no ha notado eso? Que cuando algún joven de la iglesia, algún colaborador predica, dice frases que usted dice. ¿Sí o no? Yo lo veo allá en la iglesia. Cuando predica algún hermano, algún colaborador, dice frases, dice cosas, yo me echo a reír. Pero es que eso es normal, porque nosotros somos el modelo para ellos, como lo fue Cristo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahora, debemos recordar que el liderazgo espiritual del Nuevo Testamento siempre se ejerce mediante el ejemplo. Es decir, es un llamado a imitar la conducta. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, texto conocido, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Está hablándole a Timoteo, un pastor joven, de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Texto que ya leímos, Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Recordemos lo siguiente: un buen líder cristiano no ejerce su liderazgo de acuerdo a las reglas del mundo o las reglas seculares. Nosotros no somos jefes, somos líderes. Nunca se le olvide esto, pastor, nosotros no somos jefes. Y ya usted ha leído por ahí un artículo donde habla la diferencia entre ser jefe y ser líder. Nosotros somos líderes. Amén. Un líder cristiano lidera por su ejemplo. Por eso vuelvo a los requisitos. Tiene que ser irreprensible, intachable. Y una pregunta interesante para nosotros sería: ¿podemos, pastores, mirar a los hermanos a los ojos y decirle, como lo dijo Pablo, hermano, imítenme a mí? ¿Se lo puede usted decir? No me diga nada, no voy a de pronto a echar una mentira por ahí. ¿Puede usted mirar a sus hijos a los ojos, por ejemplo, padres de familia, y decirle como padre cristiano de buen testimonio: hijos, imítenme a mí? Esas son palabras mayores. Nosotros vamos delante del rebaño. Voy a mencionar cosas que ustedes ya las saben, pero hay que recordarlas. Por eso, cuando usted cite a un ayuno, a un retiro, a una actividad, no digo que seamos los primeros en llegar, pero ojalá llegar antes de que llegue a la iglesia. Partiendo de cosas pequeñas. ¿Sabe usted que nuestro carácter se forma de cosas pequeñas? Que es una de las cosas que tenemos que trabajar permanentemente, nuestro carácter cristiano, parecernos a Cristo. Por ejemplo, sea cumplido. Una cosa pequeña, hermano. Si el culto, usted dice, comenzó a las, usted coloca ahí arriba, allá afuera en la cartelera, culto a las 7 y comienza a las 7:30. Comienza a las 7. Es que no ha llegado la gente. No llega porque ya sabe que usted comienza a las 7:30. ¿Sí o no? Nunca se le olvide, el carácter se forma de cosas pequeñas. Y nosotros a veces cargamos con unos resabios, hermano, que no corregimos. Tenemos que ser conscientes que el Señor nos pide a nosotros testimonio, ejemplo. No lo estoy diciendo yo, así que no me mire maluco. Lo dice la palabra. Hay que ser ejemplos de la grey. Para eso, por eso es que nos metió en un problema. Porque sí, hermano, este es el ministerio pastoral a la luz de la palabra del Señor. Y eso que estamos mencionando solo algunas cosas, algunos aspectos. Pero nuestro testimonio es fundamental, hermano. Mire, la gente lo analiza a uno. Nuestras palabras, hasta nuestro caminado, nuestras miradas. Usted va en la calle y cree que nadie lo está mirando. Usted no se imagina quién lo está mirando. Dios tenga misericordia. Yo sé que esto no es fácil, hermano. Por eso se requiere cada día esfuerzo de parte de nosotros. No importa los años que llevemos en el ministerio. Al contrario, las exigencias deben ser mayores. Porque a veces los años hacen difuminar los ideales. Como que ya no es muy importante. Sí, sigue siendo importante hasta el día que nos muramos. Sigue siendo importante nuestro testimonio, nuestro ejemplo ante la iglesia, ante la grey, ante el grupo, ante los niños. Si usted es maestra de escuela dominical, ¿qué tal que lo vean los niños por allá besándose con su novio o con su novia?
¿Qué autoridad tiene usted con ellos después? El ejemplo aquí es fundamental, el testimonio. Nosotros lideramos a la luz de la palabra. No era como en el Antiguo Testamento, que era por herencia. Los sacerdotes, porque eran de la tribu de Leví, de Leví, sí, y porque eran hijos de Aarón. Aquí no es por herencia, hermano. Aquí es un llamado del Señor y se lidera por el ejemplo, por el testimonio. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, porque el verdadero pastor es ejemplo de su grey. El verdadero pastor va delante de las ovejas. Tenemos que ser más hombres de oración que los hermanos de la iglesia, de más oración, de más ayuno, de más búsqueda de Dios, de más estudio de la palabra. Uno, hermano, uno de pastor. Yo he entendido por la palabra en el libro de los Hechos que uno de nuestros ¿cómo le llamaría esto? Lo que más debemos pasar tiempo es en dos cosas: en la búsqueda de Dios y en el estudio de la palabra. Nosotros no somos artistas, no somos galanes, ¿verdad? Para estar todos los días en los centros comerciales no estoy diciendo que sea malo, no me entienda mal. Pero el verdadero pastor, su mayor tiempo lo dedica a la búsqueda de Dios y al estudio de la palabra. Y el tema es que la iglesia se da cuenta cuando usted se preparó para hoy, hermano. La gente sabe cuando usted se prepara o no se preparó para dar un sermón. La gente lo sabe. Que siempre, hermano, siempre, mire, yo eso lo decía el hermano Ortiz y también se me quedó. Él decía: yo nunca dejo de ponerme nervioso cuando voy a predicar. Y no era por miedo escénico. Para nosotros también, los que llevamos algún tiempo, no. Es la responsabilidad de darle al pueblo la palabra. Yo no puedo llegar el domingo o el jueves o el día que me toque predicar, que debo predicar, con cualquier cosa a la iglesia. Yo debo llevarle una buena palabra, hermano. Yo considero el sermón como una obra de arte. No sé si a usted le pasa. Uno todavía llega: no, esto no cabe aquí, me faltó esto, falta otro texto, falta esto. Señor, dame, Señor del cielo, este texto, ¿qué más? Dios mío, ayúdame. Porque uno tiene una responsabilidad de llevarle al pueblo lo mejor para el pueblo, apacentando la grey del Señor. Y llegamos al último requisito o evidencia de un buen pastor. Tranquilo que yo voy a terminar, ya lo voy a dejar en paz. Versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto resume lo que es un buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra bueno sugiere el concepto de noble y difiere del asalariado, que solo vela por sus propios intereses. Toda persona que es llamada al ministerio pastoral es necesario que sepa que debe perder muchos derechos y debe estar dispuesto a morir a muchas cosas por amor a sus ovejas. Es más, hasta dar la vida si es necesario. Pero sobre todo, a renunciar a muchos derechos, a muchas cosas que para un miembro de la iglesia no se ve mal, pero en nosotros sí se ve mal. A renunciar a gustos, a renunciar a placeres. Cuando digo placer no me estoy refiriendo a cosas malas, placeres normales de la vida, que para que a mí no se me ve bien. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. ¿A cuántas cosas tenemos que morir para ser verdaderos servidores del Señor? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿A qué tenemos que limitarnos? Creo que me está entendiendo. Hay cosas que uno tiene que limitarse.
porque no se nos ve bien, por el bien de las ovejas, por el bien del rebaño. Hay que sacrificar nuestro temperamento. Si usted es una persona dura, usted tiene que decirle: Señor, yo tengo que morir a muchas cosas para ser un pastor realmente que alcance a la altura que tú me estás exigiendo a mí. Y yo encuentro un ejemplo en el caso de Moisés, porque ojalá tuviéramos el corazón de pastor que tenía Moisés. ¿Se acuerdan del incidente del becerro de oro? Que Dios iba a consumir a Israel, y cómo Moisés evitó que esto sucediera. Vamos a la palabra, por favor. Yo creo que la Biblia habla más de lo que yo pueda decir. Éxodo 32, 7 al 14. Estamos viendo en esta mañana evidencias, cualidades y deberes de un buen pastor. Entonces Jehová, versículo 7 de Éxodo 32, 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo era el pueblo de Moisés. Mire por decirlo de alguna manera, ese juego de palabras del Señor. No era el pueblo de Moisés, era el pueblo de Dios, pero en la práctica, en ese momento era el pueblo de Moisés, porque era el líder, era el pastor, el que tenía que responder. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Mire el ofrecimiento que viene, mire. ¿Cómo lo tomaría usted? Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Usted qué hubiera dicho, pastor? Amén. Amén, Señor, sí. Dame otra iglesia. Está hablando mucho de mí. Ha hablado mucho de mí, Señor. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y mire el ofrecimiento: y de ti yo haré una nación grande. Como diría alguien, me suena. Es decir, según mi interpretación, ya no se llamaría el pueblo de Israel, sino el pueblo de Moisés. Porque haré de ti una nación grande. ¿Qué dijo Moisés? Aquí viene el corazón de pastor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó Jehová, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Oh, ¿cuántas bendecimos el nombre del Señor? ¿Sabe cómo se llama esto? Un corazón de pastor. Un hombre con un corazón de pastor. Pero no solo eso, verso 31 y 32. Entonces volvió Moisés, verso 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, es verdad, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es una parte difícil de interpretar, pero uno entiende aquí que Moisés estaba haciendo un negocio con el Señor. Hagamos un negocio, Señor, que mi nombre no esté en el libro de la vida, para ponerlo en esas. Reitero, esto se presta a muchas interpretaciones. Permítame darle esta: quítame del libro de la vida, pero a este pueblo no lo consumas, Señor, no lo consumas.
Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Siervo, sí, este ministerio no es fácil. Claro, es difícil. A nadie le gusta que hablen de uno, y sobre todo cuando son mentiras, que inventen cosas. Cuando las cosas a uno en la iglesia no le salen como ha pensado. Por ejemplo, cuando la gente se va de la iglesia. Eso es duro para un pastor. Y se van sin decir nada, sin decir gracias. Y nadie que se vaya de una iglesia se va diciendo: es que yo me fui porque esa iglesia es buena. Se va diciendo cosas terribles del pastor. Por eso entiendo, pero no acepto, no comparto. Pero digo a estos pastores que, sobre todo las noticias que escuchamos en el mes de diciembre del año pasado, de un pastor en Brasil que se quitó la vida, no aguantó la presión del pastorado, se ahorcó, hermano, una cosa terrible. Pero yo, leyendo la carta que él dejó, me llamó la atención. Y reitero, no comparto lo que hizo, indudablemente que no. Eso tampoco lo voy a juzgar, porque eso queda en las manos del Señor. Pero ¿hasta dónde puede llegar la crítica de la iglesia a un pastor? A llevarlo a tomar una decisión tan extrema y tan peligrosa en temas de salvación. Es para que la iglesia reflexione. Estamos hablando de realidades, pero eso no significa que esté bien delante del Señor, que se murmure del pastor, que se esté hablando del pastor permanentemente. Y la carta de este hombre, antes de quitarse la vida, con esposa, con hijos, no sé si ustedes supo la noticia. Mire la carta que dejó. No importa lo que hagas por ellos, por la iglesia, nunca te lo van a agradecer. No importa que postergues a tu familia para entregarte a ellos, es tu deber, dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia, porque los pospones. Te critica porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños, etc. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño. Vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor, ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que administras más el dinero de la iglesia. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen esposo ni un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios y qué clase de padre es el pastor. Al final, nadie está para su pastor. A nadie le importa la vida del pastor ni sus necesidades. Fueron las últimas palabras del pastor, no doy el nombre, antes de quitarse la vida. Es verdad, hermano. El ministerio duele. Pero cuando uno se acuerda que uno lo llamó el Señor, uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Yo entiendo a los pastores, entiendo sus luchas, sus sufrimientos, entiendo sus decepciones. Todos en algún momento hemos pensado renunciar al ministerio. Eso es verdad. ¿Cuántas veces hemos pensado, voy a dejar todo? Pero como Jeremías decía, hay un fuego, hermano, que está dentro de nosotros, que es el llamado del Señor. Uno entiende y se acuerda uno cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo llamó al sagrado ministerio. Y uno tiene que seguir a pesar de las tristezas. ¿Sabe qué he aprendido o qué me he dado cuenta en estos años? Que el pastor es una persona solitaria. El pastor no tiene amigos. Porque ¿cómo le va a decir a usted a un hermano de la iglesia: hermano, estoy pasando por pruebas, tengo dificultades con mi esposa? Porque todo lo que usted diga puede ser usado luego en su contra. ¿Sí o no? Pero siervos, es un ministerio hermoso, precioso. No importa que no le celebren el cumpleaños, no importa que no se acuerden de usted, no importa.
No importa. No esperemos el aplauso de la iglesia, no importa. No, hermano, que usted el día que cumplió año cayó un domingo y resulta que nadie se acordó de usted. No importa, hay un príncipe de pastores que nos va a recompensar en el reino de los cielos. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? La recompensa no es aquí, la recompensa es allá. ¿Que duele? Sí, duele, porque somos seres humanos. Iglesia, los hermanos que están aquí, somos seres humanos como ustedes, que lloramos, que sufrimos, que nos duele cuando hablan de nosotros, porque todo lo del pastor es robado, por ejemplo. ¿Sí o no? Ese criterio del mundo se ha metido en la iglesia también, que todo lo que tiene el pastor es robado, que eso es de los diezmos y las ofrendas que yo le doy. Y eso es doloroso, hermano. Mire, yo una vez lo dije en la iglesia, hubiera querido que el Señor hubiera inventado otra manera de sostenernos a nosotros. Seguro, hermano, duele. Que uno para comprar algo tiene que pensarlo 2 y 3 veces, porque inmediatamente viene la crítica, porque el trabajo de uno no es honesto para muchos. Somos ladrones para muchos. Digamos la verdad. Hay hermanos de la iglesia que lo piensan. Ya incluso hay gente que ya ni diezma siquiera. Que me parece increíble. Yo digo, me parece hasta injusto. Caramba, si vienen y reciben la palabra, sus hijos son formados, su pastor ora por ellos, no son capaces ni siquiera de darle el diezmo en la iglesia, ni siquiera eso. Y duele. Y duele. Pero cuando uno se arrodilla, va a la presencia del Señor, y el Espíritu Santo comienza a fortalecerlo, a decirle tranquilo. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana: siervo, sí, esto es exigente, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Algún día lo que usted está haciendo, el esfuerzo, el sacrificio, el Señor se lo va a recompensar en el reino de los cielos. Seamos fieles al Señor, que nuestro corazón no se dañe, no se llene de resentimiento, de amargura contra nadie. Amemos a la iglesia. Eso sí, no confíe en nadie. ¿Sabe usted que el Señor dice que Juan dice que el Señor no se fiaba de nadie? El Señor no confiaba en nadie. Dice, claro, él tenía una ventaja, digo yo, porque conocía los corazones de todos, dice la palabra. Nosotros no conocemos los corazones, el Señor sí lo conocía. Ame a la iglesia, pero no confíe en nadie. Mire, esto es tan triste. Y no estoy aquí para lamentar, pero quiero hablar realidades, porque me identifico con los siervos que están aquí, con las siervas que están aquí. Mire, hermano, una realidad: uno vale para la gente mientras sirve. Cuando usted ya no sirve para nada porque está enfermo, se van a olvidar de usted. Uno vale para la gente mientras sirva. Por eso ame a su familia, ame a su esposa, ame a sus hijos, porque al final ellos son los que van a terminar con usted. Y yo tengo un razón para hablar por mis padres. Si no nos hubiera tenido a nosotros, porque la gente es así. ¿Qué vamos a hacer? Así es la gente. Y no importa que usted le dé mensaje y los enseñe, así somos nosotros, así somos nosotros. Si al Señor lo dejaron solo. Por eso, mire, hermano, esa escena de el Getsemaní es tremenda. Ayúdenme. Acompáñenme a orar. Mire, oren conmigo. Se quedaron dormidos, lo dejaron solo. Pero no importa, ahora está sentado en gloria y majestad. Siervo, ya casi vamos a llegar, ya casi vamos a llegar. No deje de recibir la corona.
No deje recibir la recompensa que el Señor se lo va a dar a usted. Pero seamos fieles al Dios del cielo. Seamos fieles a la palabra. Amemos a la iglesia. Amemos al Señor. Y el Señor algún día nos va a recompensar. Por eso en esta mañana, para terminar, yo quiero que la iglesia que está aquí ore por los pastores, ore por nosotros. Ame a su pastor, entiéndalo, ayúdelo. Él no es un ser perfecto, ama a Dios, pero se puede equivocar. No lo hace con mala intención. Pero ámelo, iglesia, ame a su pastor, ámelo con todo el corazón, ore por él. ¿Sabe usted que la iglesia normalmente cuando habla con uno es para traerle sus problemas, sus dificultades? Pero cuando Dios los bendice, nunca vienen a decirle: pastor, el Señor me bendijo, quiero compartir con usted esta alegría. Pero ese es el trabajo que el Señor nos dio a nosotros. Por eso Él dijo: yo soy el buen pastor. Aprendamos de Cristo. Y termino diciendo esto: le suplico a mi Señor que nos ayude a estar a la altura de uno de los ministerios más importantes de la iglesia, por la cual Jesús murió en el Calvario, el ministerio pastoral. Que el Señor nos ayude a ser buenos pastores, porque el buen pastor su vida da por las ovejas.